carta de Tesalonicenses es la primera carta que él escribe. Se está estrenando como escritor y la razón fue porque cuando se funda la iglesia la encuentras su fundación en Hechos capítulo 16 y 17, pasa por Filipos, ahí donde se abren las puertas de la cárcel, se caen las paredes de la cárcel y de ahí van pasando por varias regiones, entre esas por Tesalónica, y cuando pasa por ahí no puede quedarse mucho tiempo, se queda un espacio de 3 semanas o un mes, un espacio muy corto, pero esta iglesia se quedó en el corazón del apóstol y entonces él les quiere dar un seguimiento por medio de esta carta. Y veíamos que lo primero que él dice es, él elogia en el capítulo 1 3 virtudes, ¿te acuerdas? La fe, el amor y la esperanza que tienen ellos. El trabajo de la fe, ¿ok? La obra del amor que están haciendo y la paciencia o perseverancia de su esperanza. El apóstol Pablo descubrió estos 3 aspectos, por así decirlo, y en varias cartas lo menciona, menciona estas 3 como cualidades que debe de tener todo creyente. Si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo estamos creciendo en conocerle, tenemos que desarrollar, di conmigo desarrollar. ¿Por qué te digo desarrollar? Porque no naces con eso, no nacemos con paciencia, tenemos que aprender a tenerla, ¿sí? Está el viejo chiste, ¿verdad? Que estaba una persona orando, le dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, 1, 2, 3, ¿verdad? Y en una película de estas donde sale Denzel Washington, Morgan Freeman, haciendo la de Dios, que hay muchas lo hacen, le dice a una persona, ¿sabes qué crees que va a pasar cuando pides paciencia? ¿Será que Dios con una varita mágica te va a dar paciencia o te va a dar la opción a que desarrolles paciencia? Si tú le pides amor por la gente, te va a llenar de amor, así como Osito Cariñosito, ¿verdad? Que traían corazones y figuras y expulsaban amor por medio de ellos. O te va a poner en situaciones donde tengas que aprender a amar a la gente. Nuestras características que vimos son características que tenemos que desarrollar en medida de la vida, y para eso es bien necesario, ¿sabes qué? La vida de la iglesia, la vida en comunidad, porque ¿cómo puedo yo saber si amo a la gente si vivo solo, aislado, metido en mi cuarto y nunca estoy con personas? Así no puedo amarlos, porque amar, ¿qué es? Amar es perdonar, amar es aceptar como son, amar es, dice la palabra, que el verdadero amor cubre multitud de faltas, ¿ok? Ahorita cantábamos de este Dios que perdona multitud de errores. La gente nos va a lastimar, la gente va a cometer errores, a veces a propósito, a veces sin querer, no importa cómo, pero a veces vamos a salir afectados y tenemos que aprender a amar. Ahora Jesús va más allá y Jesús dice, ¿qué chiste tiene si tú amas a tus amigos y a la gente que te cae bien? Dice, esto lo hace cualquier pecador. Lo importante es amar a tus enemigos, orar por los que te maldicen, bendecir a los que te maltratan. Ese nivel de gracia que solo podemos tener por medio de Cristo. Decía el apóstol Pablo también a los tesalonicenses, elogiando cómo recibieron el evangelio en medio de una situación de aflicción. Y hablábamos de cómo la vida del creyente va a ser una vida con aflicciones. 2 tipos de aflicciones: aflicciones naturales de la vida que le pasan a todos, una enfermedad, un día malo, ¿verdad? Hay gente que dice, son las 10 de la mañana, ya quiero que se acabe el día.
¿verdad? Me ha pasado tragedia tras tragedia, o el meme que dice: estoy tan cansado de la semana y apenas es martes, ¿verdad? Ya quieres que sea domingo, ¿verdad? Para como que reinicie todo. Y a veces nos vamos a enfermar, a veces nos va a ir mal, a veces van a hacer injusticia con nosotros. Todo eso tú no lo puedes controlar, ¿ok? Y te puede ocurrir. Pero también vamos a tener aflicciones, y estas son muy importantes, que sí las puedes controlar. Es más, hasta cierto punto tú escoges si vas a cruzar por ellas o no, y lo que debemos de hacer es escoger cruzarlas, porque son las aflicciones por causa de seguir a Cristo. Va a haber momentos donde tú vas a tener A y B, y A es obedecer al Señor y B es desobedecerle. Y uno pensaría que al obedecer al Señor, la consecuencia de eso pues tiene que ser algo bueno, una bendición, y ciertamente lo es. Pero a veces en medio de que se manifieste la bendición hay una aflicción. Aquella persona, por ejemplo, que por seguir a Cristo lo expulsan de su casa y pierde a su familia, pero el Padre ha dicho, ¿verdad? Jesús ha dicho en su palabra que no hay nadie que pierda madre, padre, hermano o hermana o algo por causa del Señor, que no vaya a recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera. O sea, hay aflicciones por seguir a Cristo, sí, desde las más básicas y pequeñas, como perder horas de sueño por levantarte a orar, a las más grandes, como vivir un tiempo de escasez por ser fiel con el Señor, dejar un trabajo porque no glorifica a Cristo, perder una amistad de años porque no te está llevando con el Señor. Hay aflicciones. Ahora, el capítulo 2, porque todo esto fue un resumen del capítulo anterior, esta serie va a ser como las novelas, ¿verdad? Al inicio va a ser en el capítulo anterior, pero ahora Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí en estos dos versículos vemos varios puntos tan importantes. Lo primero que dice Pablo es: cuando fuimos a visitarlos no fue en vano. Y mi pregunta es: si Pablo hablara de nosotros, de tu vida y de mi vida, comparándola con lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿podrá decir lo mismo? Que la obra de Dios en nuestra vida no ha sido en vano. O tal vez, si analizáramos, en ocasiones no hemos respondido a la obra de Dios en nosotros como deberíamos. Hoy es un día para analizar mucho de esto. ¿Cómo respondo al trato de Dios? En toda área. ¿Cómo respondo cuando Dios me trata con bendición? ¿Cómo respondo cuando hay aflicción? ¿Cómo respondo ante su palabra? ¿Cómo respondo ante su corrección? Porque todo lo que yo obtengo de parte de Dios y lo que yo logro avanzar en mi vida cristiana tiene que ver en cómo respondo a lo que Dios hace. Dios es el iniciador de todo. Nada inicia conmigo. Yo solo soy como una pared. ¿Han visto cómo se juega el frontón? El frontón, yo me acuerdo de niño, mi papá siempre iba a jugar al estadio y pues yo creo que la condición era que nos llevara con él, ¿verdad? Para poderse salir él de la casa, y nos llevaba, mínimo íbamos Saúl y yo ni jugaba nada, pues yo tenía 3, 4 años. De hecho,
Hay una foto en un periódico donde salgo yo con una raquetilla ahí bien bonito, ¿verdad? Bien bonito porque ya se ve borrosa de tantos años que es. Salgo con una raquetilla así, y ahí ponen la juventud tamaulipeca en el deporte, y yo nada más andaba agarrando la raqueta de mi papá, yo ni andaba jugando nada. Pero el frontón es un deporte donde tú tomas una pelota y una raqueta y la golpeas contra una pared, no estás jugando contra la persona enfrente, le pegas a la pared y la otra persona tiene que venir y contestar y estar haciendo este rebote. Bueno, en el trato de Dios, nosotros somos la pared, ¿sí me entiendes? Somos seres que no tenemos nada capaz de producir por nosotros, pero Dios nos lanza las pelotas, nos lanza su gracia, nos lanza su perdón, a veces nos lanza su corrección, a veces nos lanza un reto, a veces nos lanza una invitación, y cómo rebota en nosotros y cómo respondemos, esa es nuestra situación. Así que gloria a Dios que en Tesalónica, dice Pablo, valió la pena haber ido a visitarlos. Es lo que dice en otras palabras. El deseo de mi corazón es que Cristo vea cielos abiertos y diga, valió la pena haber fundado Cielos Abiertos, valió la pena haber llamado al ministerio a Abimael y que empezara la iglesia, valió la pena haber tocado la vida de sus familias y la vida de familias alrededor, valió la pena que enviara un grupo de epicentros un verano por ahí y hubiera un campamento de niños, valió la pena. Ahora aplícalo para tu vida, todas las bondades que Dios ha hecho, que Dios pueda decir, valió la pena. Valió la pena trabajar la vida de Alejandra, la vida de Anel, la vida de Ezequiel, la vida de Grecia. Valió la pena. Es una camioneta, pensé que era del sonido. Ya lo iba a regañar. Ahora dice, pues antes, habiendo padecido antes, fuimos ultrajados en Filipos. Lo que me encanta del apóstol Pablo es que él no se detenía. Él constantemente tenía oposición y en vez de agüitarse, en vez de renunciar, se levantaba, se sacudía y seguía caminando. Dice, antes de llegar con ustedes nos ultrajaron, nos maltrataron en Filipos. Y en vez de decir, no, ya no, ¿verdad? Como nosotros cuando nos agüitamos. No, Señor, ya no le voy a echar tantas ganas. ¿Para qué? ¿Verdad? Sacamos el canto de Intocable y todo, ¿para qué? ¿Verdad? Nos agüitamos, Señor. Yo hice esto, yo te estoy sirviendo, yo le estoy echando ganas. ¿Y para qué, Señor, si no veo tu respuesta o antes bien me va peor? Así es el Evangelio, mi amado. ¿Qué te hace pensar que si el apóstol Pablo fue ultrajado, tú y yo vamos a ser tratados bien? Dice, sin embargo, como saben, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciarles el Evangelio. Tuvimos el valor en nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. El Evangelio siempre, escucha esto, va a encontrar oposición. Porque el Evangelio, según Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El Evangelio cambia vidas. Escucha, es el mensaje del Evangelio lo que llena de poder a la iglesia. La iglesia no es poderosa por solo ser iglesia. La iglesia es poderosa por el mensaje que tenemos, que podemos llevar, por el poder que respalda el mensaje que tenemos. Y es un mensaje digno de predicar y es un mensaje, un honor. Di conmigo, el Evangelio es un honor. ¿Por qué es un honor? Porque Dios no se lo dio a los ángeles para que lo prediquen, nos lo dio a nosotros. ¿Tú crees? Imagínate, Dios no habría tenido problema en decir, a ver, una sección de mis ángeles se van a dedicar a aparecerse de vez en vez ahí en la tierra, a predicarle a la gente. Pero no,
dijo, va a ser un honor para la iglesia, para que vayan y hagan discípulos. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, eso significa la palabra. Tiene tantas aplicaciones el Evangelio. El Evangelio es hablar de la gracia, el Evangelio es hablar del perdón, el Evangelio es hablar de el castigo que debemos de tener por nuestro pecado y cómo Cristo tomó ese castigo. El Evangelio es que Dios, amándonos tanto, se hizo hombre para poder vivir de una forma santa y entregarse como un sacrificio para poder restaurar la comunión con el Padre. El Evangelio es que Dios nos ama antes de que nosotros le busquemos. El Evangelio es un mensaje inmenso y el Evangelio recae sobre la iglesia. Por eso Pablo dice, tuvimos el denuedo de hablarles el Evangelio, pero en medio de gran oposición. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces nos agüitamos cuando predicamos el Evangelio y hay oposición. Todos quisiéramos llegar con las personas que amamos, con nuestra familia, con ese hijo inconverso, con papá, mamá, esposo, esposa, qué sé yo, y llegar y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, y que al momento empezar a llorar y decir, oh, ya lo entiendo todo, le doy mi vida a Cristo y todo fuera feliz. Pero hay oposición. Tú llegas y le dices, Cristo te ama, y te va a decir, pues si me amara, y empieza a sacar todo lo malo que tiene, ¿no? No estaría así, no estaría sano, esto y aquello. O Cristo te ama y te dicen, chido tu cotorreo, yo también lo amo. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ah, no, cada quien su forma. ¿Sí me entiendes? El Evangelio va a encontrar oposición, a veces muy fuerte, a veces muy sutil, pero el Evangelio tiene que ser predicado, y en medio de la oposición el poder de Dios es más fuerte. El Evangelio en mí mismo encontró oposición durante 6 años. Qué bueno que Dios no se rindió de hablarme la palabra. Al menos de los 12 a los 18 conocí personas en cada parte, en la escuela, a vecinos. Tenía gente que continuamente me estuvieron hablando el Evangelio y yo no quería saber nada de Dios. Creía el Evangelio, pero no estaba respondiendo al Evangelio. Yo sabía que Dios era real. Mi problema no era creer si Dios existía o no existía. Mi problema era que se me hacía muy aburrido. No sabía nada de Dios. ¿Sí? Como dice un amigo, si tú estás aburrido en tu cristianismo, el aburrido eres tú, no Dios. Porque Dios se saca unas cosas, ¿verdad?, de la chistera increíble. Si estás aburrido, sigue el propósito de Dios. Vas a ver cómo se te quita estar en la presencia del Señor. Pero el Evangelio viene con oposición. Ahora, yo te hago esta otra pregunta. ¿Nos estaremos oponiéndonos nosotros mismos, ya cristianos, al Evangelio a veces? A veces sí. A veces el Evangelio encuentra oposición dentro de la misma iglesia. Porque el Evangelio no solo es para salvación, es para madurez, es para crecer. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio. Fíjate cómo Pablo continuamente habla del Evangelio como algo honorable. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Qué increíble, dice, nuestro
predicación, nuestra exhortación no viene de la conveniencia, viene del amor. ¿Sabes qué hacía que el evangelio de Pablo fuera tan efectivo? La motivación. Lo que había detrás de por qué predicaba el mensaje. Él dice, nosotros hubiéramos querido darles no solo el evangelio, sino nuestras propias vidas. Dice, yo pude haber sido una carga, se está refiriendo económicamente. Dice, yo pude haber pedido que ustedes me sostuvieran porque soy apóstol, me dedico al ministerio, y dice la palabra, el que vive predicando la palabra, que viva de la palabra. No está mal tener un sueldo por ser pastor, por ser apóstol. Pero Pablo dice, pero no lo usé, mejor trabajé, mejor yo mismo me produje mi sustento para no ser una carga para ustedes. Así que no está mal aquel pastor que recibe un sueldo de la iglesia, pero siempre que se pueda dejar a la iglesia fuera de esa carga, también está bien hacerlo. Amén. Esto te digo porque, por ejemplo, yo no me pongo un sueldo de aquí, algún día lo haré, pero a la vez luego podemos caer en que no, es que aquel pastor está poniendo, se puede poner, está trabajando legítimamente, está trabajando al Señor, es honesto, es honrado, merece un sustento. Todo trabajo es digno de su sustento. El problema son los rateros, pero bueno, ya de eso ahorita no vamos a hablar. La palabra nos va a dejar hablar de eso más tarde. Esa es otra bronca. Pero Pablo mismo dice, yo lo hice por amor. Y fíjate cómo se compara, como una nodriza, un amor tierno. Mi amado, hay una generación abajo de nosotros que necesita un cuidado paternal y maternal, que necesitan experimentar el amor paternal de Dios por medio de padres y de madres espirituales. Y no me refiero a edad, hay una generación chica, literal, de niños y jóvenes, pero también de cristianos adultos que están comenzando a caminar con el Señor, pero no han encontrado un padre espiritual que los pueda guiar. El apóstol y ellos, Silvano, Timoteo, todo el equipo que venía, los cuidaban como si fueran, dice, sus papás. Era un amor, dice, hasta usa esta palabra, tierno. ¿Por qué? Porque Tesalónica eran bebés espirituales. Un bebé que te inspira ternura. Tú ves un bebé y automáticamente, ¿verdad? Si tienes corazón, te cambia la voz. Empiezas a hacerle gestos, a hablar como menso o mensa. Y no te da pena porque lo estás haciendo con un bebé. A jugar, ¿verdad? Te bajas a su nivel. Te inspira ternura. El evangelio, para los que somos creyentes de tiempo, tiene que inspirarnos ternura, un recién convertido, y pasar tiempo con ellos, ser padres y madres espirituales. Tú tienes que analizar, y tú estás el día de hoy aquí porque alguien puso tiempo contigo. Tuviste figuras en esta iglesia, o si te convertiste en otra, en donde haya sido, Dios proveyó personas que nos acercaron un poco al Señor. Yo he tenido padres espirituales, mi pastor es por excelencia, pero personas que también han sido consejeros y guías a lo largo de mi caminar con Cristo, y nosotros tenemos que hacer lo mismo para con ellos. Versículo 9, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de ustedes les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y nos encargamos de que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y su gloria.
El trabajo de un líder, mi amado, es exhortar y consolar. ¿Qué es exhortar? Animar. Exhortar no es regañar, pero a veces para exhortar tienes que regañar, ¿sí? Porque luego tenemos hermanos que regañan a todo el mundo. No, es que yo tengo el don de exhortar. Espérame. Exhortar no siempre es regañar, exhortar es animar a la gente. Y a veces se necesita un regaño. Y Pablo hace esta figura, dice, como padre. ¿Qué es lo que hace un padre con un hijo? Lo regaña, ¿verdad? No por deporte, sino porque está implícito en la relación. Un padre que no regaña a su hijo es un padre que no lo ama. Porque un hijo que necesita un regaño para corregir su camino, solo va a obtenerlo del padre. ¿Sí me entiendes eso? Y hay una generación, mi amado, hoy en día que no se deja regañar en el mundo. Todo lo que criticas, ay, es odio, ay, no me amas. En la iglesia igual, el pastor da un mensaje duro, no, el pastor no nos ama, mejor vámonos a aquella iglesia donde nos dicen que vamos a ser unos campeones. Y así se saludan, ¿cómo estás, campeón? Bendecido, yo también. Mi amado, yo no quiero que seas un campeón, yo quiero que llegues al cielo. ¿Sí me entiendes? Si llegaste al cielo como campeón, qué chido. Si llegaste de segundo lugar, qué chido que llegues al cielo. Yo quiero que tu alma se salve. Yo no quiero que tengas éxito en la tierra, quiero que tengas éxito en lo eterno. Y si en la tierra encuentras éxito, gloria a Dios. Pero yo nunca me voy a enfocar en que te vaya bien aquí. Yo quiero que te vaya bien el día que estés delante de Cristo. Y que si te dice algo de perdido, no me pueda decir a mí, ¿por qué no le dijiste? Que yo le pueda decir, yo le dije, Señor. Yo le dije y me torció los ojos. Bueno, sus ojos, ¿verdad? Porque no agarró los míos, no. Me torció los ojos. Yo le dije y me dijo que sí, yo le creí, ¿verdad? Pero Pablo dice, como un padre, ¿verdad? Los exhorto y los consuelo. Pero mira el 12, nos encargábamos, me encanta esa frase, porque dice eso y me imagino pastores tipo Alejandro Escobedo, tipo Eliud Santinelli, de esos pastores que dice, yo me voy a encargar de que andes como es digno. O sea, vamos a meterle caña, vamos a ver tu vida, vamos a ver qué es lo que yo quiero, que andes como es digno de andar. Tanto gorro, tanta corrección, es porque no estás caminando de la forma digna al sacrificio de Jesús. La iglesia tiene que caminar de tal manera, volvemos a lo mismo, al primer versículo, que Cristo pueda decir, valió la pena la cruz, valió la pena la sangre, valió la pena los azotes, porque mi iglesia está caminando de una forma digna de mi llamado, digna de mi reino y digna de mi gloria. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron en nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Fíjate, dice Pablo, yo doy gracias que cuando les hablamos la palabra, número uno, la recibieron. Di conmigo, la recibieron. Otra vez. No. Que estuvo padre. Hice una pausa. Te voy a decir, otra vez nuestra respuesta a lo que Dios hace, ¿verdad? Pero está bien que reafirmen, la recibieron. Sí. Dios nos da y nos toca a nosotros responder. ¿Cuánta gente se le ha dado la palabra de Dios, pero no la recibieron? ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos habla y no la recibimos?
Mira, pon una pausa ahí, deja tu dedo o una lista o algo ahí mismo en 1 Tesalonicenses, pero acompáñame a Mateo 7. Vamos a ver una parábola de Jesús que se refiere a esto mismo, porque yo he escuchado cristianos decir con muy buena intención esto, fíjate, pues yo ya le prediqué la palabra y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, así que va a hacer su propósito. Eso es cierto, pero muchas veces no es como pensamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Di conmigo, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que la palabra de Dios tiene dos propósitos, no uno. Dice la palabra de Dios de sí misma que es como una espada cortante de dos filos. Con un lado bendice y con otro maldice. A ver, ¿Dios maldice? Sí. Vete a la Escritura. Con un lado te salva y con otro lado te condena. Porque el hombre va a ser condenado por la palabra de Dios, por si la recibió o si no la recibió. ¿Sí me entiendes eso? El Evangelio tiene poder para salvarte si tú lo recibes, pero si no lo recibes, ese mismo Evangelio te va a condenar. Porque se te dijo, se te avisó, no eres negligente, no eres ignorante. Así que cuando Dios me habla y yo escucho su palabra y la recibo, bendición hay delante de mí. Pero cuando yo no la recibo, hay consecuencias. Mateo 7:24 dice esto Jesús: cualquiera pues que oye ¿qué? Estas palabras, ¿cuáles? Las de Él. Él está hablando. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, el que no las recibe, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y cayó y fue grande su ruina. La palabra del Señor es viva y eficaz y es lámpara a mis pies cuando yo la recibo. Si yo no la recibo, mi amado, va a haber consecuencias que están en la misma palabra de Dios. Por eso dice Pablo, qué bueno que la recibieron como palabra de Dios y no de hombre. Ay, Jesús, hasta se le cayó algo allá en él de la impresión o del sueño, no sé. Mi amado, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces no recibimos la palabra de Dios? Por el empaque. Porque si se abre el cielo, si tú estás en la noche en tu casa orando y de repente se rasga el techo de tu casa, se rasga el cielo, ves una dimensión alterna, bajan unos serafines y querubines y alcanzas a ver el trono de Dios y una luz resplandeciente y oyes una voz que te dice: levántate y llega temprano a la iglesia, mínimo 20 minutos antes, y sabes que es Dios, pues lo vas a hacer porque quiero verte después de que se abrió el techo de tu casa, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces es
otro empaque. A veces un gordito moreno en playera negra, tenis, que ni se viste como pastor, y te dice, hay que llegar temprano. Ah, sí, chido. ¿Sí me entiendes? Y te estoy poniendo un ejemplo que no es palabra de Dios, es un consejo. Pero a veces las predicaciones, escuchamos un orador, vamos a un congreso, Dios nos habla y decimos amén a lo que está diciendo, pero realmente no la estamos recibiendo, no la empezamos a practicar, no tomamos cartas en el asunto, no quitamos lo que nos dice que tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque la estamos recibiendo como palabra de un hombre, no de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios, la hable quien la hable. Amén. Y la tengo que recibir como eso. No te estoy hablando de otra palabra, no te estoy hablando de los consejos personales del pastor. No. La palabra de Dios, y lo que yo te hablo está aquí, que yo me he encargado durante 11 años de jamás predicarte algo que no esté aquí. Cada predicación que hemos tenido ha estado la Biblia abierta en este púlpito, con cita y versículo. Nunca ha sido, yo soñé, a mí se me ocurrió, fíjate que vi que alguien dijo. No. Todo ha sido la palabra de Dios, a veces inspirada por medio de otros, pero palabra de Dios. Así que tenemos que abrazarla. ¿Por qué? Ahora vamos a Mateo 13. Jesús mismo, una vez más, (13:18). En el 13:1 está la parábola del sembrador, que dice que el sembrador salió a sembrar, tiró semillas y unas cayeron en buena tierra, otras cayeron al lado del camino y los enemigos, los cuervos vinieron y la comieron, otras cayó entre espinos y otra cayó muy, muy cerca de las piedras y no dio fruto. En el 18 Jesús las explica, por eso me estoy yendo hasta el 18, Mateo 13:18. Dice, escuchen ustedes pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Te acuerdas que te decía? El evangelio va a tener oposición. Tú siembras el evangelio en alguien y Satanás va a tratar de venir a quitarlo. Tú tienes que asegurarte que estar sembrando y sembrando hasta que entre. Amén. Hasta que ya no lo puedan robar porque ya está dentro. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. Esto habla de nosotros, El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Una vez más, es cómo recibo la palabra. Me habla de dos personas, dos cosas que son culpa nuestra. En una, el enemigo viene, eso no es culpa tuya, va a venir. Pero en la segunda y la tercera, sí es nuestra culpa, ¿cómo estamos? En la primera dice, la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, cuando viene lo difícil, la deja. Tenemos que aferrarnos a la palabra en medio de lo más difícil. ¿Sí? Este es el que grita amén. Grace acaba de decir amén, ¿no? El que grita amén en la predicación, gloria a Dios. Pone el versículo, lo sube, está leyendo YouVersion y le hace una imagen, pero luego no la cumple. Y el segundo que menciona Jesús es el que la recibe, pero los afanes
y las riquezas del mundo la ahogan. Ese es el que quiere ser cristiano, pero también estar en el mundo. El que dice gloria a Dios a la palabra de Dios, pero también abraza la forma de pensar del mundo. Y chocan. ¿Y qué pasa cuando tú tienes las dos juntas? Tú dirías, pues la palabra de Dios va a ganar, porque es la palabra de Dios. Pero aquí dice que cuando están estas y estas juntas, el mundo la ahoga. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad del mundo, mi amor. El mundo te quiere asfixiar, te quiere quitar el oxígeno que solo viene por la palabra de Dios. Ahora dice, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ya estoy otra vez en Tesalónica. La palabra de Dios actúa en ¿quiénes? En los creyentes, no en los inconversos. Y dentro de los cristianos también actúa en los creyentes, no en los cristianos. O sea, tú puedes venir mucho a la iglesia, pero si no crees, no actúa en ti. Es que yo no sé por qué no tengo experiencias con Dios, leo la palabra, me aburre, no me pasa nada. ¿Estás creyendo o estás llenando un requisito? Porque el que cree, ya sabía que me iban a decir eso, pero no iba para allá. El que cree vive de una forma distinta al que no cree. En todo, El que cree que la coca es mala, el que de verdad lo cree, no toma coca. El que sabe que la coca es mala pero no lo cree, ahorita está tomando cielo. O sea, yo. Porque es hasta que realmente lo crees, hasta que realmente te cae el 20, que empiezas a cambiar hábitos y costumbres en lo que sea. La palabra de Dios es igual. Hasta que yo la creo, empiezo a vivirla. Así que la palabra de Dios, dice Pablo, actúa en los creyentes, no en los oyentes. Qué padre sería que fueran los oyentes. Te compras un estéreo acá súper grande, lo pones afuera de tu casa y te pones a predicar y que oigan y ya pegó. No, necesita creer. Y muchos para creer necesitan ver la palabra de Dios en ti cuando la predicas. Pues sí, tal persona me invita mucho a la iglesia, pero yo veo cómo es un relajo su vida. Pero cuando te ven que lo que dices, lo que predicas, sí se parece con todos tus errores a tu vida, dicen, hay que ir ahí. Algo está pasando. Versículo 14 para comenzar a terminar. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no en el corazón, tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo cual esta es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Me quiero quedar en el versículo 18 tantito. Pablo quería ir a Tesalónica,
Pero dice, Satanás nos estorbó. Con eso comenzamos y con eso vamos a terminar. Recordar que la verdadera vida de fe tiene oposición y tiene estorbo. Satanás no quiere que la palabra corra libremente. Satanás va a estorbar. Cuando Nehemías decidió reconstruir el muro de Jerusalén y llegaron a reconstruirlo, de las primeras cosas es que se levantó un grupo de 3 hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, e hicieron oposición. Fueron a amedrentar, a intimidar. Cuando no lograron hacerlo de esa forma, empezaron a burlarse. Cuando no lograron con la burla, empezaron a levantar calumnias, pero siempre se opusieron. Mi amado, la vida de fe es una vida donde el Señor nos promete que iremos de triunfo en triunfo, porque iremos de oposición en oposición. Pero el triunfo ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos? Permanecer. Permanecer. Pablo dice, miren, no pude ir a verlos, pero al final de todo, ustedes son nuestra gloria y nuestro fruto. El que ustedes se mantengan, vaya yo o no vaya. Satanás estorbó que Pablo llegara, pero no puede estorbar que la iglesia crezca, porque la iglesia no va a perder la batalla. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Así que, ¿va a haber estorbo? ¿Va a haber oposición? Sí. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que levantarnos día tras día, agarrar el pico y seguir picando. ¡Pum! Hasta que brote agua del pozo. A veces va a ser rápido, a veces va a ser años, pero tenemos toda la vida por delante. Amén. Esto no es una carrera corta, esto no es algo de un día para otro. Si tú el día de hoy le has dado tu vida a Cristo, esto es de hoy a que partas con Él. No hay días libres, no hay vacaciones de ser cristiano. Ay, me voy a tomar unas vacaciones de ser cristiano, 2 semanas bien mundanote. No, no hay eso. Aquí somos creyentes todos los días. Amén. Padre, danos la capacidad de responder a tu palabra, a tu trato con nosotros, como respondieron la iglesia de Tesalónica. Danos la capacidad, Señor, de vivir una vida digna de tu sacrificio. Poner en alto tu nombre, poner en alto tu reino, recibir la palabra del reino con gozo, con paciencia y con amor. Padre, que podamos ser también padres y madres espirituales para generaciones que vienen delante de nosotros. Que podamos exhortar y consolar en amor, pero siempre con la palabra en medio de nosotros. Déjanos ser una comunidad que vive en la palabra, que ama la palabra, que gira alrededor de la palabra de Dios y no de la palabra de hombres, del consejo divino y no del consejo humano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.